¿Qué tal, mis estimados? Excelente día para todos. Y bueno, pues esta vez hemos decidido hacer un video sobre una pregunta muy común en los grupos de acuarismo en Facebook. Y esta pregunta viene por aquellas personas que van a empezar con su primer acuario. ¿Qué sugerencias o recomendaciones me podrían brindar para hacer el montaje de mi primer acuario? Para algunos de nosotros quizá no sea la primera vez que hemos visto esta pregunta en otros grupos de acuarismo. Y si bien para esta ocasión hemos decidido retomar el tema para hacer este video, no ha sido por la pregunta como tal, sino más bien por las respuestas que algunas personas suelen dar en estos grupos. Y antes de que se malentienda, debo aclararles que con esto no quiero decir que todas las respuestas que dan algunas personas en los grupos de acuarismo sean malas o estén equivocadas, pero sí vamos a explicar hasta qué cierto punto estas respuestas tienen algo de razón. Y esto es porque generalmente son pocas las respuestas que sí son correctas. Sin embargo, suelen agregar de más otras recomendaciones que, si bien son ciertas, dichas recomendaciones suelen formar parte de otros temas más avanzados que nada tienen que ver con el montaje de un primer acuario. Y lo que para algunos puede ser simplemente una pregunta fácil de responder, pues en los grupos de acuarismo de esta misma pregunta fácil y sencilla se genera toda una tormenta de desinformación, provocando a veces que las personas en cuestión terminen haciendo gastos innecesarios a la hora de comprar su primer acuario. Y bueno, mis estimados, pues ahora sí seré yo primero quien va a explicarles de qué se trata como tal un primer acuario. De verdad espero no echarme a nadie encima, pero uno de los primeros consejos que mucha gente suele dar en los grupos de acuarismo es el siguiente. Si son acuarios pequeños de menos de 120 litros, ni lo penséis. Yo te recomiendo comprar un acuario no menor a 80 litros. Y bueno, pues ahora bien voy a explicarles con toda humildad por qué este vendría siendo para mí un gasto innecesario y por qué razón difiero de esta recomendación que al decir que para el primer acuario entre más grande mejor. Pues bien, de entrada debo decirles que por muy ostentosa que sea la economía de cada persona que piense comprar su primer acuario, la idea de comenzar con un acuario de 200 o 300 litros y lo mejor que hay en marcas para equipos de filtración, esto no les va a garantizar tener de la noche a la mañana un chulísimo acuario exento de errores sin una información previa sobre acuarismo básico. ¿Con qué seguridad y por qué razón les digo esto, mis estimados? Pues porque muchas de las personas que comienzan con estos grandes litrajes como primer acuario, ya sea por falta de información o falta de tiempo que requieren estos grandes litrajes, no siempre obtienen un resultado positivo y ponen en venta estos grandes acuarios en los mismos grupos de acuarismo en Facebook. Y comenzar con primeros acuarios de medida estándar, 20, 40 o 60 litros, siempre van a ser la mejor opción como escuela en el acuarismo. Ahora bien, el segundo gasto innecesario que suelen recomendar en los grupos de Facebook viene por la cuestión de los equipos de filtración, ya que algunas personas siempre recomiendan comprar un filtro que mueva 15 o hasta 20 veces más el flujo de litraje que hay en el propio acuario. Y en esta cuestión personalmente puedo decirles que para medidas estándar de 20, 40 y 60 litros me he limitado únicamente a comprar filtros acordes a esos litrajes, sin tener que comprar equipos más grandes y de mayor precio, tanto filtros de cascada como filtros internos. Y si bien no es tan malo pagar más dinero por un filtro más grande, no servirá de mucho tener una filtración sobrada si en el acuario se tiene una sobrepoblación de peces. Y bueno, pues por último, la última sugerencia que suelen recomendar viene por parte de la decoración. Si bien para un primer acuario es válido usar maderas, rocas, sustratos, en este caso agregan lo que es las plantas naturales. Y lo dicho anteriormente, si bien esta recomendación es más que buena y correcta, aunque viene siendo parte de un acuario, es un tema un poco más avanzado que se debería de aplicar posteriormente al correcto montaje una vez que ya se haya logrado una estabilidad en filtración, así como población de peces en el acuario. Y esto es porque muchas veces al seguir estas recomendaciones o sugerencias meten distintas plantas naturales al acuario a la vez que llevan todo un cardumen de peces comunitario. El resultado como tal vendría siendo el que ven en pantalla. Y ahora bien, para hablarles más a detalle sobre este tema o esta técnica que ya implican plantas naturales dentro de un acuario, en esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro buen amigo Hobbs, quien lleva por cuenta en TikTok City Aquarium. Pero para esto hemos decidido hacer una segunda parte en donde el buen Hobbs nos va a explicar más a detalle
todo lo que implica tener un acuario plantado o paisajismo, y donde nos va a explicar la diferencia que hay entre un acuario con plantas naturales y lo que es realmente un acuario plantado. Nos vemos en esta segunda parte, mis estimados, y que tengan todos un excelente día. Muchísimas gracias.